Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 8:45. Hoy día martes 16 de diciembre del año 2014. Mucha información que comentarle a esta hora de la noche, sobre todo por la noticia que se generó desde Brasil, donde se involucra al candidato presidencial Alejandro Sinibaldi con una empresa vinculada al caso de corrupción de Petrobras. Estas y otras informaciones a continuación. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. La vicepresidenta Roxana Baldetti y el candidato Alejandro Sinibaldi niegan que el Partido Patriota haya recibido financiamiento de la constructora OAS vinculada a Petrobras o de cualquier otra empresa extranjera. La prensa de aquel país sí lo dice. Organizaciones civiles coincidieron en pedir al Ministerio Público que se comunique con su homólogo en Brasil para aclarar el presunto financiamiento al partido oficial de una empresa constructora vinculada a casos de corrupción en Petrobras. ¿Sabe usted cuánto gana un diputado del Congreso de la República? Cálculos recientes señalan que cada legislador puede llegar a cobrar más de 29.000 quetzales al mes. El CACIF logró reducir varias tarifas arancelarias en los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, tras una reunión con el organismo ejecutivo. En Estados Unidos, un juez federal declaró inconstitucionales las medidas migratorias que anunció el presidente Barack Obama semanas atrás, con base en un proceso penal contra un migrante hondureño. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Damos inicio a la información a las 8:45. Hoy trascendió a nivel internacional una información generada por un diario en Brasil, en donde se vincula al presidente de Guatemala, al exministro de Comunicaciones y candidato presidencial del Partido Patriota y al propio Partido Patriota de haber recibido dinero de una empresa constructora vinculada a casos de corrupción en la estatal Petrobras. Documentos incautados por la policía de Brasil vinculan al presidente Otto Pérez Molina y al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, presuntamente con una lista de funcionarios que recibieron financiamiento de la empresa brasileña constructora OAS, que es investigada por el caso de corrupción de Petrobras. Según el diario Valor Económico de Sao Paulo, Brasil, los nombres están vinculados con las elecciones de noviembre de 2015. Presuntamente, otorgaron $1 millón al Partido Patriota en 20 cuotas de $50.000 por medio del ciudadano español Antonio Solá. Sinibaldi aseguró que conoce a Solá, pero no es asesor de su campaña. No asesora a nuestra campaña. Quien asesora nuestra campaña se llama Mauricio Bengoechea, es conocido por los directivos de Canal Antigua. Y segundo, que lo que el señor Solá haga a título personal y las relaciones que él tenga, pues es algo en el que yo no puedo opinar y mucho menos decir qué relaciones pueda tener él con esta empresa. Tanto Sinibaldi como la vicepresidenta Roxana Baldetti, exsecretaria del Partido Patriota, coincidieron en afirmar que no han recibido financiamiento de empresas extranjeras y que esto es de conocimiento del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Puedo decir con seguridad es que ninguna empresa de Brasil nos ayudó. Yo lo sabría porque en ese tiempo sí era secretaria y era candidata. Entonces yo tendría que saber, fuimos muy cuidadosos con la plata. De cualquier manera, si esto fuera cierto, tampoco es malo, porque Petrobras no le vende nada a Guatemala, y si alguna empresa brasileña quiso ayudar, que bueno, lo que no tengo yo es la certeza de que ese dinero haya ingresado a las cuentas del partido.
El documento del presunto financiamiento al Partido Patriota fue encontrado en la oficina del presidente de la constructora de OAS, José Adelamario Piñeiro Filo, quien está en prisión por un escándalo de corrupción de 78 millones de dólares a campañas electorales, donde figuran varios países, entre ellos Paraguay, Costa Rica, Brasil y Guatemala. Y el vocero de la presidencia, Jorge Ortega, asegura que el presidente Otto Pérez Molina nada tiene que ver con este caso, que en tal razón tendría que ser Alejandro Sinibaldi quien se defienda. Ante el polémico caso, el vocero de la presidencia, Jorge Ortega, señaló que estos documentos revelados por la policía brasileña no tienen relación con el gobierno de Guatemala y no se tiene alguna relación comercial o de adjudicación de contratos. El gobierno de Guatemala no tiene ninguna relación con estas dos empresas. Eso está clarísimo. Y luego esta es una interpretación que hace la policía de Brasil como supuestos sobornos a congresistas guatemaltecos. Y las fechas prácticamente son las elecciones del 2015. Con el gobierno no tiene ninguna relación. No estoy seguro, caballero. Eso sí no se lo podría afirmar, pero relación con Guatemala no tiene. O sea, con el gobierno de Guatemala en ningún momento en este gobierno se ha hecho. Al cuestionarlo sobre la nota donde aparecía el nombre del presidente Otto Pérez Molina, Ortega restó importancia y credibilidad a la publicación de la prensa brasileña. Miremoslo cómo está lápiz, cualquiera lo pudo haber puesto. Y vuelvo a insistir, es una interpretación de la policía en función a supuestos. Entonces lo vemos ahí a lápiz, ¿verdad? Según el Ejecutivo, quien debe rendir cuentas al respecto del caso es el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Quien también ha salido a relucir en este caso es el estratega político de origen español, Antonio Solá, quien expresó a través de su cuenta de Twitter que nada tiene que ver en este caso. También manifestó que no es asesor de la campaña presidencial de Alejandro Sinibaldi. Solá también reitera que no ha recibido dinero de ninguna empresa de origen brasileño y por último añadió que no es lícito hacer interpretaciones no probadas, por lo que anunció tomar acciones legales al respecto. Organizaciones de la sociedad civil acá en Guatemala, específicamente Acción Ciudadana, demandan que se inicie pronto una investigación para esclarecer el fondo de los montos que ha gastado en cuanto a dinero el partido oficial. El Ministerio Público pide apoyo a su similar de Brasil para que se establezca la veracidad de la información publicada desde aquel país, debido a que se debe hacer cumplir los convenios contra la corrupción. Es lo que solicita Acción Ciudadana ante la publicación sobre el $1.000.000 que pudo recibir Alejandro Sinibaldi para su campaña. Creemos que es una oportunidad de oro para que Guatemala haga uso de una convención de la cual es parte, también Brasil, que han suscrito, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y que, entre otras, ofrece la opción en su artículo 43 de que el país pueda solicitarle a Brasil, a su homólogo de Brasil, al MP de Brasil, que activen una investigación conjunta que, entre otras cosas, pueda conllevar recibir testimonios o tomar declaraciones de personas, efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos, entre otras muchas acciones en el proceso de investigación. A la entidad a quien también se le llama a reaccionar es al Tribunal Supremo Electoral, debido a que los partidos políticos no pueden y no deben recibir fondos del extranjero. Establece la prohibición para recibir donaciones de empresas de extranjeros, ya sean personas jurídicas o individuales, para aportes de campaña electoral. También está establecido en el Código Penal sanción de 1 a 5 años para las personas de organizaciones políticas que reciban donaciones del extranjero por parte de individuos o personas del extranjero. Según Marroquín, Petrobras no es la primera vez que se ve involucrada en un caso de corrupción y que su apoyo económico a Sinibaldi compromete contratos millonarios del Estado a favor de la entidad. Y consultado el Tribunal Supremo Electoral, manifiesta que a la fecha el Partido Patriota no ha presentado el listado de quienes han financiado su campaña electoral en los últimos meses. Bueno, aunque no se ha dado el banderazo de salida oficial para hacer dicha propaganda y proselitismo. Sin embargo, el TSE podría aplicar sanciones en cuanto a la ley electoral y de partidos políticos y relacionado al tema de dinero
del extranjero en campaña nacional. Según se consultó al Tribunal Supremo Electoral, de confirmarse la transacción con la constructora OAS vinculada a Petrobras, el partido político Patriota y el candidato Alejandro Sinibaldi estarían expuestos a una sanción, según lo estipula el artículo 21 en el inciso G de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las sanciones pueden ser amonestaciones, pueden ser sanciones económicas, puede llevar incluso a la cancelación de una organización, de violentarse este artículo, ¿verdad? Pero estamos hablando que debe de haber un debido proceso, y cuando yo me refiero a que debe de haber un debido proceso, lo estoy haciendo dentro del marco de lo que establece la misma ley, ¿verdad? Sin violentar ese debido proceso se inicia una investigación y se inicia ya un expediente en ese tema. Según el vocero del Tribunal Supremo Electoral, hasta el momento, el partido Patriota no ha acudido al tribunal para notificar a algún accionista para la campaña. De ser así, el partido político tiene un plazo de 30 días para notificar ante el TSE. No, ninguno. Y también en este caso hay que mencionar otro de los incisos dentro de este artículo, que establece de que a la hora de recibir una donación, el partido político tiene 30 días para notificarlo al Tribunal Supremo Electoral, con montos totales de lo recibido. Y el Ministerio Público acá en Guatemala informó que solicitó ya por escrito a la Fiscalía de Brasil todo lo concerniente a las investigaciones que se han emprendido a la empresa Petrobras y su presunta relación con políticos en Guatemala. Sí, efectivamente, el hecho de haber nosotros solicitado una asistencia técnica es lo que nos va a permitir que ellos nos brinden la información que dentro de las investigaciones que en Brasil se tengan, y de ahí nosotros estaremos haciendo las coordinaciones respectivas con fiscales de Brasil en el caso de que se tenga una información que sea efectivamente constitutiva de un delito. Es momento de hacer una primera pausa. Al volver, más información. Más información a las 8:45. ¿Sabe usted cuánto gana un diputado al mes? A continuación, la información. El Congreso de la República tiene 158 diputados. Cada uno gana un salario de 9.000 quetzales netos. Pero ¿sabía usted que el total de lo que ganan los diputados es de 29.000 quetzales? Lo que quiere decir que en dietas plenarias, gastos de representación y dietas de comisión de trabajo son 20.000 quetzales más. Para varios legisladores, los 9.000 quetzales son para los diputados que no están en junta directiva. Un diputado raso, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Gana 29.000 quetzales, lo mismo que un presidente de comisión. O sea, ser presidente de comisión de trabajo no se le incrementa el salario a nadie, ¿verdad? Sí hay un incremento reconocido para los integrantes de junta directiva dependiendo de la posición que ocupen, pero el sueldo de un diputado es de 29.000 quetzales. Juró que lo que ganan los diputados en comparación a otros diputados de otros países es menor, pero que en total no conocen el monto de lo que ganan en dietas. Bueno, sí recibe las dietas, porque yo le digo 29.000 quetzales, es la integración del sueldo del diputado más las dietas. El sueldo del diputado anda por los 9.000, 11.000 quetzales más o menos, más la suma de dietas, comisiones y esas cosas, va llegando a los 29.000. Los montos del salario son 9.550 de base, de dietas de plenario son 9.600, de gastos de representación son 5.000 y en dietas de comisiones de trabajo son 5.000, para hacer un total de 29.150 quetzales. Este martes, directivos de CACIF se reunieron con el presidente Otto Pérez Molina. Al término de dicho encuentro, se anunciaron los acuerdos a los que se llegaron. El sector empresarial aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, logró algunas rebajas en el tarifario de impuestos arancelarios tras una reunión con el presidente Otto Pérez Molina. Hay ajustes en las diferentes unidades de servicios tarifarios, algunas se mantienen como el pliego incrementado recomendó, algunas fueron revisadas hacia la baja en atención a la solicitud del sector privado. En cada una de las unidades se logró un consenso, algunas tienen incrementos que pueden ir del 15% hasta el 300%,
pero son tarifas que permiten mantener competitividad y se está buscando generar mayores eficiencias en los movimientos para que las tarifas sean aceptables para el puerto, pero que también sea aceptable para los usuarios. Germán Girón también informó cuáles serían estos nuevos ajustes en las tarifas en los puertos Santo Tomás y Puerto Quetzal. A fijar las tarifas en combustibles de importación, una tarifa de $1.76 por tonelada métrica para todo el año 2015, y para la exportación de petróleos se aceptó la propuesta de 70 centavos por tonelada métrica hasta el cierre del año 2015. Asimismo, se tuvo la claridad de que los cobros por las medidas no intrusivas, es decir, los rayos X, se harán en coordinación cuando estos proyectos se implementen, entrarán en vigencia y no antes. Y tal vez el resultado más importante es la creación de una comisión en coordinación con el Ministerio de Economía, el Comisionado de Competitividad, los intendentes de los interventores de los puertos y representantes del sector privado, para poder desarrollar una política de competitividad de los puertos, ya que los puertos son una herramienta muy importante. Estos dos puertos están intervenidos por el gobierno, además de tener una sobrepoblación. Por ejemplo, en Santo Tomás de Castilla tiene 1.635 empleados. Puerto Quetzal rebasa casi los 1.090 trabajadores. Es momento ahora de conocer información del clima. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos un martes más a Canal Antigua, 8:45, su programa de noticias de una forma diferente. Como ustedes saben, las redes sociales y los medios de comunicación se han tomado prácticamente los titulares de hoy para posicionar el mensaje que llegaba desde Madrid. Unas supuestas donaciones ya libradas o pendientes de librar, que sumaban la cantidad de $1 millón en 20 pagos de 50.000, supuestamente destinados o al presidente de la República, porque su nombre aparece en el papel incautado, o al precandidato oficial del Partido Patriota. Y todo entregado a través de quien fuera, según siempre la información del medio brasileño, de quien fuera coordinador de la campaña electoral del Partido Patriota en las elecciones pasadas. Vamos a analizar este tema, qué ha pasado, qué está pasando o qué puede estar pasando, y otras cuestiones conexas y paralelas que también le vamos a entregar para que ustedes lo puedan reflexionar en sus domicilios. Dos invitados, Manfredo Marroquí, de Acción Ciudadana, director de Acción Ciudadana. Manfredo, buenas noches. Buenas noches, y Pedro. Cristian Álvarez, analista en temas políticos. Y hoy nos acompaña don Philippe Chicola. Manfredo, sucintamente, el valor del documento, que ya sabemos que es un papel escrito a mano, pero del documento que han aparecido los medios. ¿Qué valor o cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que tiene un valor muy importante. Yo creo que la reacción del gobierno ha sido de meritarlo, porque es un papelito escrito a mano, pero uno lo primero que se pregunta, ¿qué hace el nombre de dos políticos guatemaltecos en un escritorio de Sao Paulo, en las oficinas de un alto ejecutivo de una empresa de construcción? Yo creo que solo eso ya le da una importancia. La otra cosa que yo creo que es evidente para una investigación es la reputación de esta empresa. La reputación de esta empresa está en entredicho, ha tenido escándalos, no solo ahora el que involucra a Guatemala, sino en otros países, en Costa Rica, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, en Chile. Es decir, es una empresa con una reputación bastante cuestionada. Entonces, para mí, cualquier investigador, por muy elemental que sea la investigación, tiene que iniciarse, porque hay suficientes elementos de juicio para iniciar una investigación. De hecho, nosotros hoy emitimos un comunicado en el que decimos que el Ministerio Público debería estar solicitando ya un acuerdo de cooperación, que eso está establecido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Brasil y Guatemala son signatarios,
para hacer el intercambio de todas las diligencias que conlleva una investigación de este tipo, entre otras allanamientos conjuntos, tanto en Brasil como en Guatemala, por ejemplo, incautación de documentos, declaración de testigos, en fin, todas las diligencias que pueda llevar una investigación de esta naturaleza. Cristian, una pregunta. Dentro del mundo de los partidos políticos y llegando al ambiente ya de los albores de los comicios y de la campaña, ¿qué tan común es para un partido en Guatemala recibir una donación de una empresa extranjera o de un gobierno extranjero con potencial intereses de negocios en nuestro país? Pues yo creo que va a ser el primer tema, Manfredo, no sé si estarás por ahí de acuerdo, es la primera vez que creo que se va a tocar un caso de corrupción que sale de las fronteras nacionales. Mucho se dice de la financiación de constructoras, de contratistas del Estado, que la corrupción es de las principales fuentes que mantienen vivo a los partidos políticos, sobre todo cuando llegan al poder, ¿verdad? Se vuelve el presupuesto, esa piñata que todos añoran para llegar, digamos, vía dávidas y regalos a perpetuarse en el puesto, pero no he oído yo de alguna experiencia guatemalteca de dineros extranjeros. Yo lo que he visto es que Brasil ha sido un socio tradicionalmente pegado a los últimos gobiernos. Vimos la compra de buses, que ya se nos ha olvidado del gobierno Colón. Los Embraer que se cayeron eran brasileños y también parecía que había una sobrevaloración, o se hablaba de ella. Vimos y unos contratos que se han firmado también de préstamos de bancos internacionales que obligan a que sean empresas brasileñas las que lo hagan. Y esta empresa, aunque era público-privada, de capital mayoritariamente público. Aquí estamos hablando de corrupción, pero entre gobiernos. O sea, es algo que toca una dimensión mayor, porque la empresa era una empresa pública sustancialmente. Yo creo que lo que estamos hablando es de un modelo de corrupción que estaba exportando Brasil a América Latina y a otras regiones del mundo, África también. Pero aquí lo interesante es que ya habían antecedentes. El caso de los buses fue un escándalo también en Brasil. Recordemos que fue destituido el distribuidor de Mercedes-Benz en Brasil porque hubo sobornos, hubo sobrevaloración en los buses que adquirió Guatemala, estos buses Mercedes-Benz, y que fueron, pues hubo un fondo de gobierno de 35 millones de dólares para pagar un sistema prepago que al final no, porque se suponía que iban a llegar 1,000 y pico de autobuses, perdón, 2,000 y pico de autobuses, y finalmente apenas están en circulación 500 de esos buses. Y el sistema prepago era para 2,000 y pico de buses. Entonces uno se pregunta, y la otra es la sobrevaloración de los buses, o sea que ya es un modelo que hemos visto funcionar, como reitero, no solo en Guatemala, sino en otros países. Y eso es lo que se está investigando en Brasil, y es lo que creo que el gobierno y el Estado de Brasil ya reconocieron que es una política muy mala para su país, que está dañando su nombre y su prestigio, siendo la sexta economía del mundo. Cuando vemos un poco el documento que fue incautado por la Fiscalía brasileña, vemos que aparece el nombre del presidente, del exministro de Comunicaciones, Sinibaldi, pero aparece también el de Antonio Solá, y se rumora que la transacción se dio vía Antonio Solá, ex jefe de campaña del partido. Al momento de ver cómo opera la recaudación en un partido, es común que un consultor internacional que está sirviendo de asesor, estratega de campaña, sirva también de recaudador de fondos. ¿Cómo es esa dinámica en el mundo interno de los partidos? Yo te diría que no es tan común, pero los precios que regularmente se pagan por estas asesorías son bastante altos. Y muchas veces el problema cuando tú te volvés, digamos, cuando quieres entrar al lavabo, es cómo moves el dinero de un país a otro. No es tan fácil salir con $50,000 de Brasil y dónde los colocas en Guatemala. Pero estas personalidades, como son consultores internacionales, están un mes, un par de días en un país, un par de días en otro, creo que por ahí se les facilita enormemente cobrar o mover cierta cantidad de dinero sin mucho problema. Yo creo que se les facilita. Además de que son costos que nunca se llegan a saber cuánto paga un partido político por una asesoría de esta naturaleza. Por ejemplo, este señor Solá
fue asesor de campaña del Patriota en la elección que ganaron hace casi, 3 años, y nunca se supo cuál fue, ganó? Digamos, el monto que él cobró, ni cuánto pagó el partido. Cristian, hay 2 contratos que además van encadenados por un monto sustancial de dólares. Creo que en total suman 400 millones de dólares. Que en su momento se aprobó también para el Ministerio de Comunicaciones, y que tiene unas cláusulas interesantes con relación a intereses, ¿puede ser eso otra? Incluso con empresas brasileñas también, ¿puede ser eso una vía? Yo, digamos, por ahí va una política brasileña de consolidar cierto poder dentro de las economías latinoamericanas. Surge este Banco de Desarrollo brasileño que presta dinero, y la idea de estos préstamos es no dar los dólares nunca, sino que sacar productos, o sea, como fomentar, digamos, las exportaciones y que sus empresas crezcan a nivel de Latinoamérica. El crédito que se hace real con la empresa Oderbridge es un préstamo donde son 280 millones para construir una carretera que va de Cocales a la frontera con México, de Tecumán. Donde, digamos, lo primero que sucede ahí es que la mayoría o todos los productos se tienen que comprar en Brasil. Creo que hasta el cemento. 280 millones. Como era imposible comprar todo en Brasil porque se hace una cosa fuera de lugar, se hace un préstamo como hermano, digamos, con el Banco Centroamericano de Integración Económica de 119 millones de quetzales, 400 millones de dólares, perdón, 120 millones de dólares, con tal de, digamos, de ir comprando movimientos de tierra o algunas cosas que van surgiendo por ahí. Pero digamos, la otra cláusula es que quien revisa el avance de las obras, donde compras precios, esto es Oderbridge, que es una empresa brasileña. Es como que contratáramos ONGs internacionales. Perdimos por completo el control del desempeño o de si hay o no hay corrupción. Estos pueden comprar a cualquier precio en Brasil. Entonces es una cosa descabellada. Uno se imaginará, bueno, pues esto está, digamos, de alguna manera nos obligan a comprar caro afuera, por lo menos que nos den una tasa de interés, digamos, amigable. Es una tasa de mercado, 5.4, 5.6 más LIBOR, que para siendo 7 por ahí, un poquito abajo. De hecho, el problema acá, creo yo, es que el Congreso está aprobando préstamos para construcción de infraestructura en donde ya viene amarrado el contratista. Eso ningún Congreso debería de hacerlo, pues es elemental que si se va a aprobar un préstamo, uno tiene que hacer una competencia internacional. Y se les olvidan las normas de construcción guatemalteca. Construimos con producto brasileño, normas brasileñas, créditos, digamos, altos, lo vamos a tener que pagar. Tampoco es que nos estén dando 50 años plazo, nos están dando 15 años para pagar, digamos, esta deuda. Yo muchas veces... a veces uno mira este problema del $1.000.000, que si fue o no fue algún soborno para el exministro de Comunicaciones, pero esa es como la punta del iceberg. Detrás de esto creo que hay una podredumbre en las instituciones donde ya no hay, digamos, ya no hay ni siquiera rumbo. Mucho se discutió, por ejemplo, de lo que se pudo haber robado o del daño que pudo haber, o la corrupción que pudo haber hecho tras las privatizaciones de Guatel o de la empresa eléctrica, pero había rumbo. Hoy construyamos cualquier cosa a cualquier costo, ya sea con tal de hacer obra para que me logre posicionar como un posible candidato a la presidencia, o porque las dávidas son de millones de dólares. Y entonces ya no hay rumbo de si la carretera funciona o no, si la tengo que construir de tal manera, precios, costos. ¿Y qué esperar? Se ha perdido. Bueno, yo creo que, aquí estamos hablando de 3 tramos carreteros, que es el de Escuintla. No, digo que esperar con estos escándalos, no ya con la construcción, con el escándalo que... Lo mínimo que podemos esperar es que el Ministerio Público, y recién ahorita en las noticias vimos que el secretario general del MP lo que está pidiendo es un informe. Ese no es el camino. El camino es que el Ministerio Público pida un acuerdo de cooperación para desarrollar la investigación conjuntamente. No es de que me envíen lo que tengan en Brasil, es que los dos se pongan de acuerdo en una ruta de investigación para tener acciones complementarias en Brasil y en Guatemala y poder intercambiar información financiera, estado de cuentas, etcétera.
pero lo que ha hecho el Ministerio Público hasta hoy, para mí, es muy pobre y no es lo que... ¿Tú crees, Manfredo, que esto también le interesará al Ministerio Público brasileiro? Recordemos que el escándalo grueso no es aquí. Aquí es grueso, pero allí es enorme, ¿verdad? Yo creo que a Brasil le interesa mucho más porque hemos visto cómo se ha destapado ya toda una mega red de corrupción que involucra empresas estatales y privadas brasileñas, y creo que Brasil, que aspira a ser una potencia mundial, pues como digo, su nombre se ve comprometido con este modelo, digamos, de hacer negocios en el mundo. Y creo que de alguna manera lo que está en el fondo es cómo eliminar ese modelo para que el nombre de Brasil no quede en entredicho. Está comprometiendo su liderazgo, digamos, a nivel regional. Vende unos productos donde sale perdiendo, o sea, un privado nunca compraría eso. Pero gracias a Dios hay bastantes gobiernos que le compran, porque en Dominicana hicieron varias carreteras en toda América Latina, Overbridge, y han salido problemas, como tú bien decías, Manfredo, suena una y otra vez escándalos de corrupción alrededor de las empresas brasileñas. ¿Ven ustedes cierto paralelismo entre el caso que hoy estamos discutiendo y lo que ocurrió, por ejemplo, en El Salvador con Alba Petróleos? Que Alba Petróleo financia originalmente la campaña del Frente, establece un consorcio de empresas, y luego en esta segunda campaña, la del 2014, se convierte en uno de los pilares de financiamiento del Frente. ¿Ven ustedes que las campañas políticas ya se están internacionalizando? Yo diría que sí hay un paralelismo, que es usar algunos recursos de afuera para lograr posicionarte políticamente, pero hay una diferencia. Estas cuestiones que venían de Venezuela sí en alguna manera generaban algún beneficio al país. Es decir, lo que le mandaba Fidel, lo que le mandaba Chávez a Castro en Cuba o a Nicaragua eran cosas que para los nicaragüenses es una maravilla, que lo siento yo por los venezolanos, pero para Nicaragua, El Salvador, Cuba fue una verdadera, pues digamos, una verdadera oportunidad. Ahora, estos nos están vendiendo cosas caras que yo no sé quién las va a buscar y quién las firma. Que ahí por ahí también tiene que ver el Congreso, que firman sin leer las letras chiquitas. Sí, totalmente. Yo creo que, y del lado de Guatemala, el modelo es prácticamente buscar financiamiento para la política a cualquier costo. Yo sí creo, y hemos visto ejemplos, por ejemplo, Costa Rica recientemente recibió una oferta de China continental, que es con la que ellos tienen relación. Ellos fueron los primeros en romper las relaciones con Taiwán, para hacer su carretera, su autopista al Atlántico, que no la tienen, Costa Rica, de San José al Atlántico. Y también venía atada a que fuera un constructor chino, y el Parlamento, el Congreso de Costa Rica la rechazó. Y era en condiciones muy favorables para Costa Rica. Sin embargo, ahí vemos ahora al presidente también en la picota. Claro, está también en la picota. Recordemos que uno de los escándalos que involucra a esta empresa es un viaje que hizo Lula ya como expresidente reciente, eso fue hace un año, a Costa Rica, que fue pagado por esta empresa. Y se asume que el expresidente fue a hacerle lobby a esta empresa para el contrato que obtuvo para hacer una carretera que va de un municipio cercano a San José. Es decir, aquí estamos viendo, como reitero, un modelo de negocios de Brasil que yo creo que le está saliendo mucho más caro a ellos también en términos de prestigio de país, a nosotros carísimo porque no hay competencia en las licitaciones, y los costos obviamente altísimos. Yo le sumaría algo más, que digamos, ya hablamos de políticos que salen en busca de captar fondos para la campaña, el exministro de Comunicaciones en este caso, luego diputados en el Congreso que no leen las letras pequeñas, pero creo que se nos... Ni las grandes muchas veces. Yo creo que... Pero se nos está olvidando un tercer actor que es bien importante, que son los empresarios. Esos, con tal de cachar algo, como decimos en buen chapín, de agenciarse, aunque sea un subcontrato, porque son subcontratados para hacer estas autos. Aunque sea hacer su puente o vender algo de hierro, con tal de agenciarse de esos pocos centavos, pues no les importa esos 280 millones de dólares que van a ser súper malgastados. Esto es casualidad, vamos a decirlo. Sí. Pero justo se estaban debatiendo muchas cosas. No saquemos más porque ya hay bastante. ¿Ustedes ven una campaña 2015 realmente cruenta, en el sentido, cruenta para el ciudadano, que empieza a ver
toda esta escoria, sea en A, en B, en C, en narco, que de pronto dice, bueno, ¿y qué? Totalmente. Yo lo que veo son 3 candidatos que se supone fuertes, pero que tienen una debilidad tremenda. Porque todos sabemos que son millonarias las erogaciones que hacen de campaña, pero nadie sabe de dónde vienen esos fondos. Bueno, ahí han visto ustedes una reflexión sensata por otra parte de nuestros invitados, pero bueno, ni Lula con todo su progresismo, ni el PP con toda su mano dura, ni nadie parece que se salva de este escándalo. Y como bien Cristian apuntaba, hay algunos empresarios inescrupulosos que han perdido los valores del comercio. En definitiva, estamos mal. Bueno, estábamos mal, estamos peor, y encima pues el poco dinero que debería llegar al país para ciertas cuestiones parece que se queda. Esto dará mucho que hablar, así que no será la primera vez. Muchísimas gracias, Manfredo y Cristian, por una explicación tan jugosa y animada, que siempre es bueno para digerirla mucho mejor. Y si ustedes no se van, vamos a tratar otro tema, esto de la supresión de la telefonía móvil en las prisiones, que ya está tocando su punto final. Con él vamos a regresar. ¿Qué tal? De regreso y vamos directos al grano. Ustedes han podido leer hoy, ayer, en estos días, cómo se acerca el plazo final para que las compañías telefónicas nacionales se encarguen de impedir que desde los centros de detención salgan señales de telefonía celular, algo que se había aprobado hacía un tiempo y que pareciera pues en fin, que tiene sus dificultades técnicas y otras que vamos a intentar poner sobre la mesa esta noche. Vamos a hablar con Gary Estrada, que es analista en tema de seguridad carcelaria del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala. Gary, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y también con Ronaldo Leiva. El general Leiva es exministro de la Defensa y analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. General, buenas noches. Buenas noches, Pedro. La pregunta primera es, ¿hay capacidad real en las compañías telefónicas para limitar el silencio telefónico al perímetro de los centros carcelarios sin dañar a poblaciones que puedan haber alrededor? No sé quién de ustedes. Bueno, técnicamente va a ser muy complicado. Es más, la misma ley, previendo esa misma dificultad, plantea que no es responsabilidad de las empresas el dañar a usuarios. Lo que nos está diciendo es que una vez técnicamente en la construcción de la norma, obliga a que vaya a tener Hazlo, problemas. Pero si sale algo más, te perdono. Exacto. No, dicho entonces, probablemente sí, va a afectar e impedirlo va a ser muy difícil. ¿Cuál es el modelo que se está discutiendo? Porque, a ver, yo creo que el debate del bloqueo de señal tiene ya más de 10 años y en su momento se dijo bloqueadores, después se habló de utilizar antenas que captaran todas las llamadas y que no la transmitieran a la señal, al resto de la red. Técnicamente, ¿cuál debiera ser el modelo que se debería de estar discutiendo? ¿Hay alguna nueva tecnología que permita bloquear señal? Bueno, yo creo que se está enfocando en la consecuencia y no necesariamente en el origen, ¿no? Al final el problema sí es que están saliendo llamadas de la cárcel, el Ministerio Público lo sabe, la policía lo sabe y las empresas también lo saben. El punto está que ¿por qué se están generando estas llamadas? Aquí el modelo penitenciario es lo que hay que entrar a discutir, no necesariamente el hecho que están habiendo llamadas telefónicas. ¿Cuánto tiempo tienen las personas privadas de libertad para eso, digamos? ¿Por qué no están generando actividades ocupacionales que promuevan en todo caso una lógica rehabilitadora? Yo creo que ahí está la discusión, porque el tema técnico nos va a tener una discusión tan engorrosa que vamos a decir, bueno, sí se afecta, pero ¿por qué hay celulares en la cárcel? ¿Por qué no hay procesos de rehabilitación integrales? ¿Qué está haciendo la política penitenciaria de manera integral para poder evitar esto? General, esa era la pregunta que yo le iba a hacer, pero se la vamos a plantear y todo. Yo creo que al ministro de Gobernación hay que decirle, bueno, en vez de culpar a las empresas y de sancionar a las empresas y de alguna manera perjudicar a esos usuarios colaterales, ¿por qué usted no hace su trabajo bien e impide que en las cárceles haya celulares? ¿Qué es su trabajo? Mira, el punto principal está en esa situación. Aquí se ha probado desde el 2007 que se inició con los primeros bloqueadores que no dieron resultados
tan positivos como se esperaba. Tuvieron 2 empresas, una hizo mal el proceso, dejaron a otra como proveedora única, pero en el corto tiempo estos bloqueadores o inhibidores dejaron de funcionar. Les echaron la culpa al sistema penitenciario de que ellos tenían la llave de estos inhibidores, cosa que no era cierto porque la tenían las empresas. Entonces el sistema desde ese momento no rindió. También tenemos que estar en el concepto de que los inhibidores no van a dar la respuesta al 100%. ¿Verdad? Siempre habrán fallas técnicas de todo eso. Y la otra parte está en el origen desde la ley, que quiénes son los que van a catalogar. Primero, la solicitud, ¿quién la hace? Dice que la hace la CIT o el sistema penitenciario, la CIT. Lo supervisa las telecomunicadoras, ¿verdad? Las empresas. Ellos lo pasan a la cámara de los operadores de telefonía y ellos deciden la factibilidad técnica de hacer ese proyecto. Al decidir esto, ¿quiénes van a influir o quiénes van a costear el proyecto? Porque según la ley tiene que ser apoyada por el sistema penitenciario. Y si hemos visto que carecen de todos los recursos, ahí vamos a la pregunta, ¿quiénes tienen que trabajar para impedir? No el hecho de que haya o no haya señal, sino el hecho de que no haya aparato transmisor en posesión del mismo delincuente. ¿Pero por qué el ministro se lava las manos y el gobierno haciendo una ley culpando a otros de lo que ellos no hacen, que es impedir que por la puerta de una prisión entre un teléfono? Es decir, a mí me parece un traslado de costos y de responsabilidad brutal. Y estamos peleando con lo que hacen las empresas, pero no le decimos al ministro, mire, pero ¿por qué no hace su trabajo? Yo creo que no solo en este caso, digamos, del actual gobierno, sino en general, no hay una visión real de entrar al tema de penitenciario de verdad. Primero hay que racionalizar el uso cárcel. Empecemos por eso. La cárcel es un recurso finito y por más que queramos construir cárceles y construir cárceles, cárcel que se vamos a construir, cárcel que se va a llenar. Necesitamos entender que el recurso cárcel tiene que utilizarse de una mejor manera. Y en ese sentido, mientras no se entre a analizar una política penitenciaria real, no solo un documento, sino me refiero a acciones concretas que vayan orientadas a la transformación de ese recurso cárcel, vamos a seguir hablando y buscar culpables de la falta de trabajo. En este caso, si el ministro está consciente, digamos, en la medida que sí hay un problema, hay un delito que se está generando desde las cárceles. El Ministerio Público también está consciente. Yo creo que lo que hay que empezar a generar son esas acciones. Veamos si funciona. No creo que sea lo mejor, pero lo que hay que empezar a trabajar de verdad no es esto, sino la política penitenciaria y la transformación del recurso cárcel. Recuerdo que en la ley de registro móvil de celulares, que si no estoy mal se aprobó en el año 2013, se incluyó el delito de ingresar un teléfono celular a los centros carcelarios. ¿Cómo evalúan la implementación de ese delito? Recuerdo que me tocó ir a Matamoros y sí estaban verificando el cumplimiento de la norma, pero en general en todo el sistema se está aplicando esa norma. Es un tema de corrupción, es un tema que sencillamente no hay capacidad de cumplirla. Bueno, de mi experiencia de visita a centros penitenciarios, las requisas para celulares se da muchísimo. Lo que hay es un populismo punitivo también, porque se crea cualquier actividad y hay que criminalizarla. Y lo peor, en este caso de la ley de registros de terminales móviles, que como ya mencionas desde el 2013, sí generó todo este abanico de generar prisión muy alta incluso por un robo de celular. Por más que cueste un celular, el celular más caro del mundo no va a costar los años de prisión que se le están enviando, y por ende para el Estado y a la sociedad en general le sale mucho más oneroso esos años de prisión que el mismo aparato que se robó. Entonces creo yo que hay que analizar más concienzudamente, no solo eso, sino la falta de personal de guardias penitenciarios, que esto es política y recurso cárcel. Hay muy poco personal penitenciario para la cantidad de población penitenciaria. Es más, hablando de números concretos, hay un déficit de casi
22 guardias por cantidad de privados de libertad. O sea, es ridículo. Pero a eso le vamos a sumar lo que bien mencionaban, es que no hay no solo un tratamiento para el personal penitenciario adecuado, sino ni una lógica de tratar de entender a la cárcel como un recurso. General, usted ha dicho, ha habido 2 intentos, y es cierto, por lo menos, de poner inhibidores o supresores, que por cierto, en España, para el terrorismo de ETA, funcionaron, es decir, no sé por qué aquí no funcionan, cuando allí funcionaron, y los inhibidores impedían voladuras de bombas a control. Ahora parece que ya hay una empresa de telefonía fija, segura en algunas prisiones. La pregunta es, ¿todas estas actuaciones que se han hecho y que se están haciendo son de empresas? ¿De quién son esas empresas que parece que montan los negocios, se lavan las manos de la responsabilidad, lo pagamos los ciudadanos y estamos igual que hace 20 años a pesar de haber gastado una cantidad seria en estas cuestiones? ¿Se sabe algo de las empresas? ¿Hay algún interés por averiguar esos temas? Esas empresas fueron 21 millones que invirtieron en los inhibidores en el 2007. Y como quedó una como proveedora única, le reclamaron el porqué del fracaso de estos inhibidores. Pero nunca supieron dar una respuesta y todavía sigue el proceso sin aclararlo. Esa es una de las deficiencias que vienen, tenemos ya 7 años, ¿verdad?, de que eso sucedió. Entonces probar otras veces de la misma manera sería volver a cometer el error nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ahorita? Meter a las empresas. ¿Qué es lo que se espera? Se están creando demasiadas expectativas sobre esto, porque eso no es la única causa, ni es la única forma en la cual se va a combatir el fenómeno de las extorsiones, porque un 80% se calcula que sucede en las cárceles, ¿verdad? ¿Y el por qué? Siguen los aparatos ahí, se hacen requisas, se capturan celulares, chips, todo lo relacionado a telecomunicaciones, y usted hace otra requisa al día siguiente y vuelve a encontrar la cantidad similar de teléfonos. Yo sé que mi pregunta es un poco infantil, pero ¿por qué no se quitan los enchufes de prisión? ¿Qué hace un preso con un enchufe en su prisión? ¿Por qué no se suprimen los enchufes de prisión y los enchufes se dejan en los comedores y en las cocinas, que son 2 lugares de encontrar? Porque eso hay que enchufarlo, ¿no? Es decir, ¿por qué no se toman...? Hay que cargarlo. Puede parecer un poquito simple la pregunta, pero... Pues no es que sea tan simple la pregunta, sino que es una realidad que debiera de hacerse así. Las cárceles que están catalogadas como de máxima seguridad o de seguridad, pero modernas, como las que tienen los países avanzados, que no tienen esa problemática tan fuerte en el sistema penitenciario, no, si controlan esa clase de recursos, ¿verdad? La realidad es esa. Pero hay un caso ahí de que cuando trasladaron a un reo, ustedes saben quién es, reclamó de que lo llevaron a un sitio donde no podía conectar su aparato que le daba aire para respirar, ¿verdad? Entonces, esos fenómenos son los que se van dando. Entonces, sí se debe tener la instalación adecuada para cada caso. Si necesita, pues, un respirador, es lógico que lo tengan en un lugar donde sí le puedan dar ese servicio, pero no en todos los lugares debe darse la facilidad del enchufe, como usted bien lo dice. Yo creería que el tema es estructural, no, la pregunta no es nada infantil, es muy contundente, porque al final la estructura de la cárcel no permite esto. A ver, la cárcel en Guatemala tiene una infraestructura de 1970 con un modelo penitenciario agotado. No tiene un modelo de penitenciario rehabilitador en la situación actual, y mucho menos pensemos que la lógica del máxima seguridad va a resolver esto, sino hay que cuestionar realmente el modelo penitenciario para llevar a la arquitectura adecuada. La cárcel en Guatemala es muy similar a la de Honduras, y estoy hablando del caso lamentable donde se quemó una cárcel. Y, digamos, los alambres están a la luz del día, es muy complicado, que incluso para los mismos privados de libertad, en el grado que los mismos presos se pueden quemar. Y esto es muy preocupante para la sociedad en general, porque tampoco es escoria de la sociedad, porque la cárcel está tan mal diseñada en el país que la persona que está en situación preventiva está mezclada con la persona en situación de condena, y la persona que cometió el delito más leve está con la persona que cometió el delito más grave. Digamos, el modelo penitenciario es el verdadero problema.
Y esto genera y fomenta aún más el mercado de las extorsiones, porque esto es un mercado criminal, no es un fenómeno aislado que nos preocupe. Estamos hablando de mercados criminales estructurados y muy parecidos a lo que en su momento fue la mafia siciliana y cómo empezó a crecer. Digamos, el modelo comparativo para entender la extorsión debe tener a ese mercado criminal y analizarlo desde ese enfoque. Y si partimos desde eso, la cárcel no va a ser la solución, sino tienen que haber otras actividades, y aquí la responsabilidad del Estado es mucho más amplia. Viendo las respuestas estructurales y analizando desde la perspectiva de las autoridades, ¿qué hay que hacer con la guardia de presidios? ¿Qué hay que hacer con los alcaides, con los directores de los centros? Porque al final del día, otra pregunta infantil que hago yo es, ¿quién ayuda o quién permite que entren esos celulares? ¿Cómo atajo también esa parte de la ecuación? Si quieren 30 segundos para desde sus instituciones, ¿qué se propone? Porque ustedes cada uno pertenece a una institución. ¿Qué ideas generales? Eso sí, 30 segundos cada uno para que no nos... Correcto. Desde nuestro punto de vista, como 100, se necesita la modernidad dentro de las instalaciones, en primer lugar. Y en cuanto a lo que decía Filipe acá, el personal, ese es un problema que ha estado vigente desde hace mucho tiempo. Y lo que se propone es, primero, profesionalizarlos, porque a partir de la educación que ellos tienen, que cuando se empezó a estudiar esto, llegaban a sexto primaria con mucha suerte, ¿eh? Entonces, eso, después, lo que se llama la gradación de ellos o la carrera penitenciaria, que tampoco existe. Todos tienen los mismos grados, todos son agentes, entonces no hay un estímulo hacia la carrera penitenciaria. Y un último, por el tiempo, la cuestión de los salarios. Acaba de declarar Gobernación que los salarios son muy bajos. ¿Y eso desde cuándo lo sabemos? ¿Cuándo se ha propuesto el subirles a ellos el sueldo? Claro, bueno, tu tiempo rápido. Claro, nosotros compartimos en algunos puntos, pero principalmente hablamos de una reforma estructural del sistema penitenciario, y eso es una reforma penitenciaria integral. Uno de los ejes sí es la carrera penitenciaria y toca estos temas torales que habló el general, pero también hay otros elementos que para nosotros también son fundamentales para la gestión del recurso cárcel, y eso parte de primero dividir a las personas por su situación jurídica, dividirlas por un grado de peligrosidad e invertir, y aquí es una obligación estatal no solo para dignificar al empleado público del sistema penitenciario, sino invertir en el profesional penitenciario especializado para un proceso rehabilitador integral. Muy bien, pues ahí han visto muchas soluciones que parece que ningún gobierno quiere poner, porque como bien decía el general, ¿desde cuándo no se sabe lo de los salarios? Y podemos extenderlo, ¿verdad? ¿Desde cuándo no se sabe pues que la cosa está mal? Ahí tendremos tema para los próximos días. Gary, muchísimas gracias. General, muchísimas gracias. Don Fili, nos vamos a deporte. Pedro, vamos a deportes. Bueno, pues hasta el próximo martes. Muchas gracias a ustedes y sin más nos despedimos y nos vamos a deporte. Tengan feliz noche.